Bueno, vamos a hablar ahora de las falacias de ambigüedad. Pero, ¿en qué consisten? ¿Qué son las falacias de ambigüedad? Se trata de esos razonamientos que son incorrectos, pero que su incorrección se genera en un uso inadecuado o impreciso del lenguaje. Son esos razonamientos en donde aparecen palabras, frases, expresiones que pueden poseer dos o más sentidos distintos. Eso es lo que llamamos ambigüedad. Y por supuesto, eso conduce a la confusión. Y precisamente porque en la medida en que los significados cambian en el curso del razonamiento, el razonamiento se vuelve falaz, porque el término se utilizó de forma ambigua o inapropiada. Ahora bien, dado que la relación inferencial que existe entre dos proposiciones incluidas en un argumento simple solo es válida si los significados son idénticos en las dos proposiciones, cuando eso no ocurre, cuando hay entonces lo que llamamos una ambigüedad, es decir, cuando esos significados son divergentes. Por ejemplo, una palabra se utiliza en un sentido una vez y en un sentido distinto a continuación. Entonces se presenta una confusión entre dos sentidos, a veces incluso más sentidos diferentes, con lo cual el argumento se convierte en un argumento falaz. Vamos a examinar algunas de esas falacias, destacando igualmente, como en otros casos, los puntos que hemos destacado. Vamos a examinar por lo pronto 5 falacias de ambigüedad: el equívoco, la anfibología, el énfasis o acento, la falacia de composición y la falacia de división. Vamos a ver en qué consiste cada una de ellas. Hablemos del equívoco en primer lugar. Partimos de algo que todos sabemos, y es que la mayoría de las palabras tienen más de un significado literal. Basta, por supuesto, con abrir un diccionario para darse cuenta que la misma palabra puede tener acepciones distintas y se utiliza con significados distintos en contextos diferentes. El equívoco entonces se da cuando una palabra o incluso una frase se usa en un sentido, en una primera proposición, y en un sentido diverso o distinto en proposiciones subsiguientes. Escuchemos este razonamiento que parece muy lógico. Dice: el fin de una cosa es su perfección. La muerte es el fin de la vida, por lo tanto la muerte es la perfección de la vida. Si uno lo escucha, simplemente parece que el argumento es válido, no parece tener mayor ningún problema, parece coherente. Sin embargo, si uno lo mira con cuidado, se da cuenta que la misma palabra, que aquí muestro en amarillo, la palabra fin, es usada en dos sentidos muy distintos. ¿Sí? En primer lugar, se habla del fin en el sentido de la meta hacia la cual tiende algo, el objetivo hacia el cual tiende una cosa. Luego se habla del fin como la terminación de algo, como el que algo se acabe. La palabra fin tiene sentidos ahí muy diversos. Por tanto, el razonamiento anterior incurre en la falacia del equívoco, porque esta falacia se constituye precisamente cuando hay ambigüedad en el significado de una misma palabra. Veamos este ejemplo. Las novelas realmente interesantes son muy raras, pero los libros raros son muy caros. Por lo tanto, las novelas realmente interesantes son muy caras. A primera vista parece un perfecto silogismo sin mayor problema, pero también aquí la palabra raro es usada en dos sentidos muy distintos en las dos proposiciones, ¿cierto? En primer lugar, se dice que las novelas interesantes son raras, es decir, que en general son pocas, que no son muy comunes. Pero luego se habla de los libros raros como de una categoría general para decir que son muy caros.
Entonces, el término raro se está utilizando en dos sentidos muy distintos en las dos proposiciones. No existe un vínculo claro, por tanto, entre la primera y la segunda proposición, aunque aparentemente sí, porque el término raro, que es el término medio en este caso, de este silogismo, se está usando en un sentido totalmente equívoco. Y cuando falta ese vínculo claro entre las dos premisas, por supuesto, la conclusión de ese razonamiento es inadmisible, es espuria. Una segunda falacia de ambigüedad es lo que se suele llamar la anfibología. ¿Qué ocurre cuando, a pesar de que los términos de las proposiciones se utilicen en un sentido unívoco, esas proposiciones son formuladas de una forma tal que resultan ambiguas por su estructura gramatical? Un enunciado es anfibológico cuando su significado es confuso debido a la forma en que las palabras se combinan. Un ejemplo tal vez sea la mejor muestra de esto. Hay una antigua leyenda que cuenta que el rey Creso consultó al oráculo de Delfos sobre la conveniencia de declarar la guerra a un gran imperio como el imperio persa. Y el oráculo le respondió a esto: si Creso emprende la guerra contra Persia, destruirá un reino poderoso, un gran imperio. Y así fue efectivamente. Solo que el reino destruido fue el del propio Creso. Este es un caso claro de anfibología, porque se dice que si le declara la guerra se destruirá un reino poderoso, pero no está claro cuál era ese reino poderoso. Creso creía que era el reino de Persia, pero por el contrario fue su propio reino. Entonces, en el ejemplo citado hay un enunciado anfibológico porque hay dos interpretaciones posibles de eso que se está diciendo, la una verdadera y la otra falsa. Creso se confió en que el otro imperio era precisamente Persia, no, pero resulta que el imperio que se iba a destruir era el de él mismo. Pero entonces lo que ocurre en estos casos es que hay interpretaciones distintas, pero hay referencias distintas, es decir, se puede referir a dos cosas distintas, pero no sabemos exactamente a cuáles, ¿no? Si ustedes se fijan, esta es la estrategia que se utiliza muchas veces en la publicidad y el humor. Esta es la clave del doble sentido en los chistes. Dicen una cosa sobre algo, pero con la idea de que hay que entender que ese algo al que parece referirse en realidad se refiere a otra cosa. La anfibología es una estrategia que se utiliza mucho en el humor, que se utiliza mucho en la publicidad, porque se habla de una cosa, pero en realidad para decir eso de otra cosa diferente. No vamos a examinar propiamente aquí la estructura lógica de la anfibología, porque en principio, más que un razonamiento en sentido estricto, muchos enunciados anfibológicos y muchos razonamientos que contienen enunciados anfibológicos pueden ser razonamientos perfectamente coherentes, pero que resultan ambiguos porque están mal expresados, mal redactados. Y por eso, en sentido estricto, la anfibología, más que una falacia lógica, es propiamente un error gramatical. Es muy importante que no confundamos la anfibología con la otra falacia que acabamos de describir, el equívoco. En el equívoco, como lo vimos en el punto anterior, se da una ambigüedad en el significado de una palabra. Entonces, por ejemplo, la palabra fin o la palabra raro, en los ejemplos citados, su significado era ambiguo. Una vez significaba una cosa, otra vez significaba otra. En la anfibología no se da ambigüedad en el significado, sino en la referencia. Es decir, si recordamos lo que dijo el oráculo de Delfos ante la consulta que le hizo Creso, vemos que no hay ninguna ambigüedad en el significado de las palabras. El mensaje es claro. Si Creso declara la guerra a Persia, destruirá un gran imperio. Muy bien, eso es claro. Lo que es ambiguo es la referencia. ¿A cuál de esos imperios, a cuál de esos dos reinos se refiere? ¿Al de Lidia o al de Persia? Creso creyó que efectivamente se refería a Persia y por eso declaró la guerra.
pero en realidad el oráculo se refería al propio reino de Creso. Creso se dejó engañar por un enunciado anfibológico. Una tercera falacia de ambigüedad que es muy común y en la que incurrimos frecuentemente es lo que se llama el énfasis o acento, que al igual que otras falacias de ambigüedad se constituye cuando se produce una determinada alteración en el significado. Y la alteración está dada aquí por el hecho de que se recalcan o se destacan ciertas palabras dentro de un enunciado con el fin de dejar sugeridas ciertas consecuencias. Eso ocurre muchas veces con personas que le hablan a uno y le dicen, bueno, yo supongamos que le dijo un compañero de trabajo, ay, qué bueno que hoy llegaste temprano. Digo, hoy llegaste temprano, lo que estoy diciendo es hoy, todos los demás días no. Y digo, llegaste temprano, porque originalmente llegas tarde. Entonces dejo sugerido eso, que es una casualidad que hoy haya llegado temprano porque suele llegar tarde. ¿Mm? Dejo sugerido que acostumbra a llegar tarde todos los días. Esa es una falacia que es muy común con enunciados orales, aunque también existen los enunciados escritos, y eso se señala subrayando el texto, poniéndole cursivas, negrillas, etc. Y el énfasis o acento se utiliza mucho en la prensa sensacionalista, ¿no? O se utiliza mucho para decir algo que uno no quiere decir, pero atribuyéndosele a otro. Por ejemplo, cuando a uno no le gusta a una persona, está hablando con otra persona de esa persona que a uno no le gusta y le dice, oiga, su amigo tal. Al decir su amigo tal, lo que está queriendo decir, ese no es mi amigo. Si le preguntan, pero es que no es amigo suyo, dice, no, yo no he dicho que no sea amigo mío, lo que estoy diciendo es que es amigo suyo, ¿cierto? Pero entonces creo nuevamente una ambigüedad. Está también en cuarto lugar la falacia de composición, que consiste en aplicar una característica de alguna de las partes de un todo al todo mismo. Si por ejemplo hay una máquina que tiene una serie de partes livianas, existe la tendencia a suponer que la máquina misma es liviana, que todo lo que está compuesto de piezas livianas entonces es liviano. Sin embargo, todos sabemos que una máquina pesada puede estar compuesta de piezas que son livianas. Es muy común, por ejemplo, cuando se habla del pensamiento de los niños, muchos cometen allí la falacia de composición, porque dicen, es que el niño a veces dice cosas absurdas. Entonces de ahí dicen, es que el pensamiento del niño es absurdo. Lo que se puede atribuir de algo en particular se le atribuye al todo, ¿cierto? Se convierte en un rasgo particular en el rasgo esencial que define algo. Eso es cometer una falacia de composición. Hay desde luego un segundo tipo de falacia de composición que se da cuando le atribuimos algunas características de miembros particulares de una clase a la clase considerada como un todo. Eso sucede, por ejemplo, en ciertos casos en que se cambia el sujeto y veníamos hablando de algunos y seguimos hablando de todos, ¿cierto? Por ejemplo, decimos que algunos niños son crueles y de golpe empezamos a decir que los niños son crueles, tratando de decir que todos son crueles. Eso nuevamente es incurrir en una falacia de composición porque es atribuir características de una parte al todo en su conjunto. Veamos este ejemplo. Los cursos que yo he tomado en la universidad, en esta universidad, han estado bien organizados. Por lo tanto, esta universidad está bien organizada. Eso es una falacia de composición, porque la premisa se refiere solo a unos cursos que yo he tomado en esta universidad, solo a una parte del todo llamada universidad. Puede ser una universidad donde dan cursos magníficos, pero administrativamente es un desastre y hay problemas de corrupción. Luego, lo que yo digo de una parte no lo puedo afirmar del todo. Yo no puedo sacar una conclusión que se refiera a la universidad considerada como un todo simplemente porque las clases que he tomado allí están bien organizadas. No es solo una generalización apresurada, lo es, ¿cierto?
pero es algo más que eso, es la atribución de las características de una parte como características del todo, y es en cierto modo también la sustitución indebida de algunos rasgos particulares al todo. Y finalmente está la falacia de división, que en cierto modo es la inversa a la falacia de composición. Digamos que de un modo general consiste en lo siguiente, en la suposición, que es válida en muchos casos, pero que no siempre es válida, que no es válida en todos los casos, de que lo que es cierto de un todo debe ser cierto también de sus partes. En muchos campos se incurre en esta falacia. Por ejemplo, en el deporte se tiende a creer que un jugador, por el hecho de pertenecer a un gran equipo, es necesariamente un gran jugador. No, en los grandes equipos hay jugadores muy malos, como hay jugadores muy buenos en equipos mediocres. Hay otra forma también de esta falacia de división, que consiste en deducir que las propiedades de una colección de elementos deben ser las mismas que las propiedades de los elementos particulares que la conforman. Y eso no necesariamente es así. El agua está compuesta de hidrógeno y oxígeno, pero el agua como compuesto tiene unas propiedades muy distintas a las del oxígeno y a las del hidrógeno tomados cada uno individualmente, ¿no? También, por ejemplo, del hecho de que los árboles de un bosque den buena sombra, no puedo concluir, no se sigue que cada árbol de ese bosque dé buena sombra. Puede haber un árbol que no es, son unos palitos ahí medio enclenques que no dan ninguna sombra. Puede que este árbol en particular sea particularmente pobre en ramas y dé una mala sombra, aunque el bosque en conjunto dé una buena sombra. Veamos el siguiente razonamiento. Las ciudades pequeñas son numerosas. Las ciudades estudiantiles son pequeñas. Por lo tanto, las ciudades estudiantiles son numerosas. De nuevo, presentado como un aparente silogismo, parece muy convincente. La primera premisa nos da unas características de las ciudades pequeñas, que son numerosas, pero no nos dice, sin embargo, si esa característica se aplica solo a algunas o a todas las ciudades pequeñas. Las ciudades estudiantiles son partes de las ciudades, ¿cierto? Una ciudad estudiantil está dentro de una ciudad, ¿cierto? Pero no necesariamente tiene las mismas características de las ciudades a las que pertenecen, ¿cierto? Puede ser que la ciudad estudiantil sea un oasis en medio de una ciudad violenta y este sea, sin embargo, un sitio muy tranquilo, ¿no? No se le puede atribuir, por tanto, a las partes, en este caso a las ciudades estudiantiles, una característica que le pertenece al todo del que forman parte. En este caso, concluir que las ciudades estudiantiles son numerosas es entonces cometer la falacia de división. Hay muchas otras formas de razonar que se pueden considerar falacias no formales. Las descritas hasta aquí son algunas de las principales, hay más, pero estas son las más comunes en nuestras discusiones habituales, pero no son las únicas. Hay un sinnúmero de trampas más que suelen ocurrir aquí. Hola, ya voy, dame 2 minuticos. Sí, vale, 2 minuticos y ya voy. Vale, gracias, chao, 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 chao. Hasta aquí he escrito una serie de falacias de todo tipo, de ambigüedad, de relevancia, de presunción, etcétera. Y esas son las falacias más comunes, las que suelen ocurrir en nuestras discusiones, en nuestras conversaciones habituales. Pero no son las únicas. Hay una cantidad de trampas más en nuestro lenguaje, en nuestras conversaciones, en el modo como razonamos. Algunas falacias son fáciles de identificar. De hecho, muchas de las que hemos descrito hasta acá seguramente las conocíamos. Pero hay otras, como las llamadas falacias formales, por ejemplo, que recuerden cuando estudiamos el silogismo, que implican un conocimiento mucho mayor de las reglas de la lógica formal. Pero hay, además de las ya señaladas, algunas que solo vamos a enunciar de modo sucinto.
Es decir, son tan simples que su desenmascaramiento no implica un examen lógico muy riguroso. Vamos a hablar de algunas cosas que también constituyen falacias no formales, como las siguientes. Por ejemplo, suprimir evidencias. Eso se hace mucho en los procesos legales, en muchos otros casos. Es decir, ocultar algún tipo de información que sea relevante para nuestro interlocutor. Yo sé algo que al otro le convendría saber, sin embargo, me lo guardo. ¿Sí? O puede ser lo contrario. Hay evidencias desfavorables a mi punto de vista y entonces me las callo. No les pongo atención, las desconozco, hago como si no existieran. Eso ocurre con mucha frecuencia. Esa es una forma falaz de argumentar, suprimir evidencias. Otra, hacer afirmaciones dudosas, es decir, fundar nuestros razonamientos en premisas que no son respaldadas por datos ciertos o recurrir a fuentes de poca credibilidad. Lo que hoy llamamos las fake news es eso en buena parte, ¿no? Yo digo cualquier cosa. Si después tengo que retractarme, no importa. Si digo una mentira, después me cogen en la mentira, no importa, ya sembré la duda. Y eso era lo que quería, sembrar la duda. Otra cosa que suele ser falaz es esta, pretender argumentar sobre un tema que ignoramos. Y dice, bueno, pero uno cómo va a argumentar sobre lo que ignora. Es posible y es más frecuente de lo que suponemos, porque eso se hace tomando lo que dice otro sobre un tema e invirtiéndolo, ¿no? Tergiversando todo lo que está diciendo otro, poniendo en boca de nuestro interlocutor lo que él no ha dicho o haciendo un esfuerzo por malinterpretar, por tergiversar todo lo que dice. Otra forma falaz de argumentar es lo que se suele llamar el falso dilema. Entonces a nuestro interlocutor lo ponemos contra la pared. O usted es esto o usted es aquello. Y solo hay dos alternativas. O usted es liberal o usted es conservador. O usted es hincha de este equipo o usted es hincha de este equipo. Y tiene que decir de cuál de los dos. Sabemos que sería razonable otras, pero no, lo ponemos ante un falso dilema. Usted, dígame sí o no, y ya, y no más. Dígame o esto o aquello, y nada más. Cuando sabemos que hay otras posibilidades. Y una falacia tal vez la más común es la apelación a la certeza personal como garantía absoluta de nuestras opiniones. Nuestras opiniones son válidas porque es que estamos tan convencidos de ellas. Esto es lo que solemos llamar el subjetivismo. Es una tendencia cada vez más marcada, ¿no? Nos encerramos en nuestro punto de vista y la prueba de lo que afirmamos es que estoy íntimamente convencido de que es así. Pero algo no es cierto simplemente porque yo estoy muy convencido de eso. Yo puedo estar muy convencido de la inocencia de un culpable. Eso no lo hace inocente. Estas son algunas de las falacias de ambigüedad fundamentales que es bueno identificar en nuestras conversaciones cotidianas. Pero nos queda una pregunta fundamental que abordaremos en el último video y es ¿hasta qué punto podemos evitar las falacias no formales?